analista económico Javier Peñal y político colombiano. Bueno, muchas gracias. Y tengo que devolver el título de periodista que me dieron en la primera presentación. No me lo quiero usurpar ni acaparar, porque son palabras de moda. Saludar a Wilson, a Honorio, a Mauricio Barbosa, que muy gentilmente me ha invitado a participar en este evento, y a los otros panelistas que han estado en los paneles anteriores, al profesor Andrés Noel y más antes. Yo creo que hay enormes coincidencias en algunos de los elementos que han planteado tanto Honorio como Wilson, y simplemente quisiera en estos 15 minutos plantear de manera gruesa, más alzada, algunos elementos que permitan complementar el análisis de lo que ellos aquí han dicho. Cuando escribí el libro El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, que tiene un capítulo que abarca un análisis de la agricultura o del sector agropecuario colombiano desde 1820 hasta 1905, sinteticé esa historia a través de dos grandes males estructurales. La primera, ya aquí advertida de manera suficiente, es que Colombia es un país con uno de los, y si no el más, de los inicuos regímenes de distribución de la tierra y del mundo. Estamos hablando de que Colombia tiene hoy por hoy un coeficiente de Gini cuando se mira el tamaño de los predios del 0,91% y un coeficiente de Gini del 0,85% cuando se analiza el valor de los predios. Y el otro mal estructural del país es que en Colombia las políticas públicas agrarias, sobre todo a partir de 1950, pero no exceptuando el periodo anterior, son políticas diseñadas al servicio del interés extranjero, del interés imperialista. ¿Ya llevo 5? Me gasté 2 en el salud. La urbanidad cuesta. Entonces venía señalando que desde 1950 hasta el año 2005, las políticas públicas agrarias en Colombia son políticas diseñadas por el imperialismo, por los organismos internacionales, por las misiones de las universidades, de las fundaciones externas. Me refiero a la Revolución Verde desde 1950 hasta 1990, de la apertura económica, neoliberalismo, libre comercio, de 1990 al año 2005, y de las políticas actuales. Yo creo que si uno quiere mirar la política pública agraria actual, que es lo que creo que debe ser sustancia fundamental de este estudio, podríamos mirar lo que el gobierno ha llamado como pacto agrario, es en el que yo creo que se van a condensar estas políticas. Voy a explicar dos cosas: cuáles son las causas de esas políticas y cuáles son esas políticas. Sin lugar a dudas, las políticas públicas agrarias en el gobierno de Santos tienen que ver con 3 elementos principales. Primero, la crisis global del capitalismo. Nosotros estábamos en una crisis global del capitalismo y de su modo fundamental y predominante, que es el capitalismo financiero. Entonces, las políticas agrarias en Colombia y en el mundo en general lo que están haciendo es adecuarse a las necesidades de resolución de la crisis global del capitalismo mundial, que se caracteriza por una caída de la tasa de ganancias, se caracteriza por una crisis de los mercados financieros, se caracteriza, por supuesto, por un resquebrajamiento casi completo del modelo neoliberal y, por supuesto, por las crisis económicas y sociales de los principales países y potencias mundiales. El segundo elemento que es determinante en las políticas públicas agrarias en Colombia es el que tiene que ver con la división internacional del trabajo rural que se ha generado con la globalización. En general, en el mundo, cuando uno estudia qué ha pasado en los últimos 20 años en el mundo, uno encuentra que los países del norte del mundo han venido acaparando la producción de los alimentos básicos. 2 de cada 3 hectáreas de los Estados Unidos están sembradas en lo que ellos llaman las 8 grandes cosechas de A-B crops, es decir, arroz y algodón, trigo y maíz, cebada y avena, soya y sorgo. Es decir, y lo mismo sucede con Europa. Hoy en el mundo tenemos que
proteína vegetal en proteína animal están concentrándose cada vez más en estos países, al punto que su problemática no solo consiste en el apoderamiento de la producción, sino en la colocación de los enormes excedentes que produce ese acaparamiento. Estados Unidos en el año 2013 tiene que colocar, bueno, en el año fiscal 2013-2014, tiene que colocar más de 112 millones de toneladas de productos agropecuarios de excedentes que tiene. Y el tercer elemento que determina la política es lo que yo he llamado la conversión de la tierra en un commodity, que más que commodity en un activo bursátil. Un informe del Banco Mundial, muy nombrado por mis compañeros de panel como entidad, yo quisiera remitirlos para que ustedes que están interesados en estos temas lo leyeran. Un informe que en inglés se denomina Rising Global Interest for the Farmland, el creciente interés global por la tierra de cultivo, que muestra una cosa que es muy interesante. En el mundo la tierra de cultivo se está volviendo un recurso escaso. De hecho, el Banco Mundial estima que en la medida en que la tierra de cultivo está dejando de trabajarse en los países del norte, se está incrementando en los países del sur del mundo, y que para el año 2030 se necesitarán por lo menos 70 millones de hectáreas para producción en el sur del mundo, tanto las que correspondan por una dinámica propia de crecimiento como las que tienen que reemplazar a aquellas que se están dejando de cultivar en el norte del mundo. Y entonces la tierra, que era considerado un recurso abundante en el mundo, y termina considerándose un recurso escaso, convertido en commodity, en mercancía, y recientemente en valor bursátil o en activo especulativo. Esos tres elementos son fundamentales para entender cuáles son las políticas públicas de pacto agrario que impulsa el gobierno de Santos. Crisis global del capitalismo financiero, división internacional del trabajo agrícola, agropecuario, rural, con acaparamiento de alimentos y excedentes en los países del norte, y finalmente la tierra como recurso escaso y no abundante, y en ese sentido como mercancía, como commodity o como valor o activo bursátil. Quiero señalar una cosa: esto de que la tierra se está volviendo escasa hace, por ejemplo, que en los Estados Unidos las tierras se estén adquiriendo, incluso las tierras de alquiler se estén volviendo supremamente costosas. En Estados Unidos hoy un acre en el cinturón del maíz, en lo que llaman el Corn Belt, en el Midwest, está valiendo $13.500 al año cada acre de tierra. Eso hace que haya que volcarse sobre tierras que puedan tener costo cero o por lo menos costos muy bajos de adquisición. En ese sentido, lo que hace el presidente Santos es adecuar su política pública de pacto agrario a esas necesidades del capital financiero imperialista. Y lo hace a través de tres elementos que los voy a esbozar muy brevemente. Uno, los tratados de libre comercio. Dos, la extranjerización de tierras de acaparamiento. Y tres, la asociatividad, porque hay algo que no podemos olvidar. Por ejemplo, que Luis Carlos Sarmiento Angulo adquiere sus tierras es a través de los vínculos que tiene con el capital financiero internacional. De hecho, Sarmiento Angulo es lo que es una garlancha, una volqueta de capital financiero internacional que trae al país, tomando excedentes a bajos costos y reinvirtiéndolos, bien sea en préstamos a través del famoso operación de carry trade, o bien sea a través de compra de activos que se valoricen con el tiempo, en el portafolio de valorización de activos, etc. Empecemos con el Tratado de Libre Comercio. Yo quisiera, de manera modesta, remitirlos a un texto que escribí recientemente, que se llama Pacto Agrario a lo Cargill siglo XXI. Pueden conseguir una página web que yo tengo, www.aureliosuarez.com, donde yo explico algo que me parece muy importante en los tratados de libre comercio. Es que los protagonistas del libre comercio no son ni los productores ni los consumidores, como dicen los neoliberales. Los protagonistas del libre comercio son los intermediarios, el agronegocio, el agribusiness, que hacen el papel de intermediarios. Entonces yo describo muy bien cómo es el principal agrobusiness del mundo, que es Cargill, y cómo juega un papel fundamental en el libre comercio. Tanto que llego a decir que el capítulo agrícola del TLC con Estados Unidos y Colombia no es un capítulo agrícola entre Colombia y Estados Unidos, sino entre Colombia y Cargill. Por una cosa que es importante y elemental y que vale la pena retrotraer, el mercado agrícola tiene una contradicción entre la oferta y la demanda.
la oferta agrícola es dispersa y de cosecha, es decir, son muchos los productores y todos producen al tiempo en general, sobre todo los productos de cosecha. Y la demanda es constante y concentrada, quiere decir que todo el mundo come todos los días y que los principales consumidores en el mundo de hoy son urbanos y están en las grandes ciudades. Y entonces esa contradicción entre esa oferta y esa demanda se resuelve a través de un intermediario. Eso está inventadísimo, eso está en la tercera página del libro Economía de la Agricultura de Chucho Bejarano, ¿cierto? Eso es un básico, pues, para saber de economía de la agricultura. Y entonces los que se vuelven los protagonistas de ese mercado son los intermediarios que compran aquí, acopian, comercializan, transforman, procesan incluso y llegan al final de la cadena ganando más por comprar barato y vender lo más caro posible. Entonces, en un tratado de libre comercio, ¿quién es el protagonista? El productor. Ni siquiera son los productores norteamericanos, ni siquiera son esos granjeros, esos 2.500.000 granjeros o farmers que tiene la agricultura norteamericana, sino son los intermediarios que hacen agricultura por contrato con esos granjeros y colocan los excedentes en los mercados internacionales. Luego, el Tratado de Libre Comercio es un tratado donde el agronegocio, el agrobusiness, está como protagonista fundamental. El segundo elemento que tiene que ver y en esto pues no vale la pena ni entrar en la discusión si los papeles de Boyacá tienen razón cuando se quejan del TLC, es decir, eso es casi que una estupidez discutir una cosa de esas, de verdad. A mí me da pesar de la gente que discute eso porque pues, prácticamente tienen un problema químico en el cerebro que te hace remediar, y sobre todo un desconocimiento de las leyes fundamentales, de las leyes básicas del mercado agrícola global y mundial, que genero a Cargill, a Bunge, a IBM, a Dreyfus, como los agentes fundamentales de esos tratados, son los grandes ganadores. Pero además una cosa con la que quiero reforzar esto, son los instrumentos y las herramientas principales para poder exportar los excedentes de los grandes países. No es que los que exportan los excedentes no son los productores norteamericanos, son estos agronegocios con un gran apalancamiento financiero que van por el mundo entero haciendo una operación de intermediario, de transporte y de comercialización que nos terminan colocando como los grandes protagonistas del libre comercio. El segundo punto que tiene que ver, y ya lo mencionaba de alguna manera Wilson, tiene que ver con lo que llaman la asociatividad. Aquí en Colombia la han llamado así porque Colombia tiene la gran ventaja de ponerle a las cosas casi todos nombres que no son castizos, ¿cierto? Entre otras, pero además, sí, para engañar al pueblo. Entonces, la asociatividad que tanto proclama el doctor Lizarralde es simplemente lo que conocen en Estados Unidos la agricultura por contrato. La agricultura por contrato es una agricultura en la cual el dueño del capital financiero, el del agronegocio, Cargill, coge a un dueño de la tierra o a un señor neonato ganadero, le hace firmar un contrato a futuro para garantizarle un precio mínimo, un precio piso, no un precio techo, un precio piso a la cosecha o a su producción y lo provee de recursos financieros, de recursos de semillas, ellos también producen las semillas, de insumos, de agroquímicos, etc. Y lo que hacen en el fondo es utilizar la tierra del propietario, la tierra del productor, para incrementar sus enormes ganancias. Sobre eso yo quiero hacer un segundo ejercicio de teoría económica de la agricultura. La agricultura es la única actividad del mundo que requiere la tierra para producir, fuera de la construcción de viviendas, etc. Pero el factor determinante, el factor particular de la agricultura es la tierra. ¿Qué industria puede hacer con capital y trabajo? Y con una pequeña cantidad de tierra. Pero la agricultura es por excelencia la actividad económica que se caracteriza por el factor tierra. Y en ese sentido, y esto es muy desconocido en general cuando se hacen estas discusiones, la tierra cuenta con un costo que conocemos en la teoría económica de la agricultura como el costo de oportunidad de la tierra. ¿En qué consiste el costo de oportunidad de la tierra? El costo de oportunidad de la tierra es igual al beneficio derivado de la producción a la cual se renuncia para enfocarse en determinado producto. ¿Me explico? Si yo tengo una industria de confecciones, solo puedo hacer camisas en esa industria. Pero si yo tengo un pedazo de tierra, puedo cultivar cualquier cosa. Si yo me dedico a sembrar maíz, entonces renuncio a sembrar trigo, cebada o guayaba, por decir cualquier cosa. Y esa renuncia de la mejor opción, después de la que yo tomo, es el costo de oportunidad de la tierra. Cuando un
campesino le entrega por 25 años la tierra a un consorcio como Indopalma o como Cargill, se está tragando 25 años seguidos de costo de oportunidad de la tierra, que es un costo infinito, exponencial, que mejor dicho, no hay calculadora financiera que no estalle haciendo esa cuenta, ¿correcto? Entonces, cuando la agricultura por contrato, ¿qué es lo que hace? Si usted se traga el costo de oportunidad de la tierra, yo le pongo las condiciones y yo tengo las ganancias y no asumo el costo de la tierra. ¿Sí? Una época en el mundo en que los que producían, en los que estaban en el mercado agrícola eran dueños de la tierra. Estamos volviendo a la época en que la tierra lo ponen otros y lo que hacen las ganancias son unos intermediarios, son unos terceros. Ese es el modelo de asociatividad que el doctor Lizarralde quiere aplicar o fue contratado como ministro de Agricultura para aplicar en el país, pero no se sueñen ustedes con que esto es un invento del doctor Lizarralde. El doctor Lizarralde, para inventarse algo, le toca creo que ya no se inventó nada, pero este es un modelo que montó Cargill desde hace 10 años en los Estados Unidos y él es un alumno aventajado y yo diría que incluso hasta bastante con malas notas en la aplicación del modelo Cargill. Eso está inventado en el mundo hace rato. En Cargill lo llaman el Pro Pricing Contract. Esto está inventado hace rato y lo que vienen a clavarnos a Colombia. Hoy comienza a desarrollarse con Indopalma, pero lo que van a hacer es meternos a Cargill y a los grandes agronegocios a esos llamados contratos de asociatividad. Y en ese sentido yo recojo un poco lo que ha señalado Wilson Arias con respecto a algunos compañeros que desde la izquierda, por decirlo de alguna manera, hablan de sí que es buena la asociatividad, que hay que articular los chiquitos con los grandes, etcétera, etcétera. Entonces yo por lo menos les digo, pónganle cuidado a eso, que no terminemos avalando el último crimen que se puede hacer contra la agricultura colombiana. Y en ese sentido, y directamente vinculado con el modelo de asociatividad, están las leyes y los proyectos y las propuestas alrededor de las tierras. Creo que Wilson ha explicado esto con absoluta claridad y suficiencia, no solamente acá, sino en todos los debates que hay en el Congreso de la República, pero señalo esto, ese proceso tiene que ver con lo que yo señalé, con la tierra como commodity, con la tierra como activo bursátil, pero además con un elemento adicional que es importante también mencionar. Cuando uno coge el estudio del Banco Mundial de Global Rising Interest for the Farmland, encuentra que están estudiadas 434 millones de hectáreas en el mundo para acaparar hacia el futuro. Y esas tierras se clasifican por varios elementos: dinámica y transparencia en el mercado de tierras, como señaló Wilson, también la potencialidad en los cultivos, en el desarrollo productivo de cada tierra, la poca presencia de poblaciones es un elemento que califica positivamente en ese marco mundial del análisis de las tierras. Bueno, yo creo que ahorita se me olvida para entrar. Entonces quiero señalar, ya voy terminando, quiero señalar lo siguiente. Todos nosotros sabemos que hay un concepto teórico en la economía agrícola que se llama la renta diferencial del suelo. ¿De qué se trata el asunto? Hacer un mapeo mundial y empezar a buscar aquellas zonas del mundo donde yo puedo obtener mayores rentas diferenciales y puedo obtener mayores ganancias. O sea que además quiero explicar que cada una de estas políticas tiene clara explicación en la misma economía de la agricultura y en cosas supremamente sencillas. Repito, para terminar, hay que partir entonces de las crisis, de los problemas fundamentales mundiales de la agricultura: crisis del capital financiero, acaparamiento en la División Internacional del Trabajo y la tierra como commodity o como recurso escaso, para poder explicar estas tres políticas que conforman el trípode del pacto agrario: TLC, asociatividad o agricultura por contrato, y extranjerización o acaparamiento de tierras. Yo quisiera terminar con una propuesta a la señora moderadora, si me permite, que es la siguiente. Yo creo que en Colombia no hay que hacer absolutamente nada más en el agro como política pública agraria que desarrollar el artículo 64 y el artículo 65 de la Constitución. Con frecuencia digo que yo no sé si esos artículos los aprobaron borrachos, yo sé, ya no sé qué pasó, ¿cierto? Pero hay dos elementos supremamente valiosos. El primero es el que dice que los bienes públicos del campo, la tierra, el crédito, la asistencia técnica, tienen que tener como prioridad a los trabajadores rurales, para decirlo como lo dice la Constitución. Y el segundo dice que el Estado brindará debida protección a la producción nacional de alimentos. Lo que el gobierno está haciendo con el pacto agrario, más que aprobar unas leyes que incluso incluye elementos como derecho real de superficie para el tema de las tierras, que ahora pues sería muy extenso explicar, lo que el gobierno está haciendo en el fondo con estas leyes, compañero Wilson,
es una reforma constitucional a espaldas del país. Ya la intentó con el plan de desarrollo, que Wilson demandó y tumbó, mi compañero Jorge Robledo, y ya lo vuelve a intentar a través de las leyes que quiere presentar. Yo creo que estos son elementos fundamentales que están guiando, por lo menos en unos aspectos, la lucha de movimientos como Línea Agropecuaria, concretamente contra los tratados de libre comercio, pero no solamente de Línea Agropecuaria, sino también de otros movimientos, el movimiento indígena o la mía, que se está moviendo bajo estos esquemas. Alerta el país, alerta al agrocolombiano, porque lo del pacto agrario puede seguir como empecé. Otra continuación más de las dos males estructurales del país: el aumento en la concentración de las tierras y la implantación de políticas traídas de afuera, importadas, impuestas, es decir, por políticas imperialistas. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas.